En esta presentación vamos a exponer acerca de las variables climáticas del ecosistema del páramo presente en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Como una introducción breve, el páramo es un ecosistema tropical de montaña, y cuando hablamos de páramos en términos climáticos estamos hablando de temperaturas bajas, de aspecto húmedo, frecuentes lluvias y neblina, que constantemente están acompañando estos lugares. Se encuentran ubicados en las partes altas de las cordilleras, más o menos en altitudes de aproximadamente 2.700 metros sobre el nivel del mar, hasta los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, y generalmente se encuentran en grandes extensiones, aunque con el pasar del tiempo han disminuido gradualmente, principalmente por el cambio climático y el desarrollo de actividades como lo son la ganadería, la agricultura y entre otros. En Colombia son muchos los páramos existentes, que se conocen principalmente porque son refugios de especies endémicas y fábricas de agua. En total son contabilizados 36 complejos de páramos, dato arrojado por estadísticas de la última cartografía que hizo el Instituto Van Humboldt, de los cuales la gran mayoría se encuentran localizados en las partes altas de la cordillera de los Andes, como nombré anteriormente, y otros pocos en la Sierra Nevada de Santa Marta, cubriendo cerca de 2.906.137 hectáreas, que equivalen casi al 3% de la superficie del país. Las estaciones meteorológicas seleccionadas para este proyecto son 3, de las cuales 2, que son Suazuque y la estación del Llano, se encuentran ubicadas en Sopó, a 2.650 metros sobre el nivel del mar y 2.560 metros sobre el nivel del mar respectivamente, y la de la Cosecha, que se encuentra en Zipaquirá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Hay que aclarar acá que estas estaciones no están en páramos como tal, pero han sido seleccionadas debido a que son las estaciones con mayor elevación que se registraron del IDEAM cercanas a páramos. La estación La Cosecha se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar. En esta estación se evaluaron las variables de precipitación y de temperatura máxima y mínima. Para los análisis de precipitación mensual podemos observar los días registrados de esta variable para cada año. Entonces, según la gráfica, los años con más frecuencia de lluvia son 2014 y 2005, con 197 días registrados, mientras que el año en el que menos precipitación se registró fue en el año 2006, con 88 días de lluvia. Analizamos los días de precipitación para entender la frecuencia con la que sucedía este evento, pero también tenemos el promedio de precipitación anual entre los años de 1986 y 2007 de la estación La Cosecha. Podemos observar dos años importantes, que son el del 2010 y el del 2011, en el cual cayeron 119.6 y 132.6 milímetros respectivamente, y el año en el que menos precipitación hubo es el del 2002, con 14.4 milímetros. El promedio de precipitación mensual entre 1986 y 2017 para la estación se caracteriza porque tiene dos picos en los meses de abril y de octubre. Abril con 90.9 milímetros y octubre con 99.6 milímetros, siendo los meses en los que más agua cayó. Por otro lado, el mes en el que no hubo casi precipitación es el de enero, con 30.8 milímetros. La temperatura más alta registrada se encuentra en 2 años, en el 2014 y en el 2015, con 16.7 grados centígrados, mientras que la más baja temperatura máxima registrada se encuentra en el año 2006, con 10.1 grados centígrados. Podemos darnos cuenta de que los años para la temperatura máxima son mucho menores, o sea, el rango es mucho más pequeño que los datos registrados para la precipitación y los datos que también han sido registrados para la temperatura mínima, en donde podemos observar que el año donde menor temperatura hubo fue en el año 2001, donde llegó a casi menos 1 grado centígrados, y el resto de los años variaron entre una temperatura de 1 a 5 grados centígrados, lo cual sigue siendo bajo. A continuación vamos a hablar acerca de la estación Suazuque, identificada por el código 21205920 por el IDEAM.
En pantalla se encuentran las coordenadas y otros datos varios de la estación. Hay que tener en cuenta que esta estación está instalada dentro de un complejo dedicado al cultivo de flores. En este contexto todos salen ganando, ya que la empresa tiene datos climáticos prácticamente exactos y se le brinda la herramienta principal a la idea para poder trabajar. En los promedios mensuales anuales se puede apreciar un bimodalismo separado primero por una fecha prolongada de sequía iniciada en noviembre hasta marzo, en donde ya han incrementado las lluvias dando lugar al primer tope en abril. Posterior a ello hay un pequeño descenso durante el periodo encontrado entre los meses de mayo y junio. Sin embargo, a inicios de julio se vuelven a incrementar, superando incluso el primer tope. En otras palabras, el tiempo a mediados de mayo es el tiempo en donde más agua ha caído a lo largo de los años. Es importantísimo entender que este factor biofísico a lo largo del video va a ser fundamental, ya que es influido en gran parte por los demás factores que vamos a ver. La lluvia acumulada anualmente hasta la actualidad se ha mantenido relativamente estable, sin embargo voy a hacer énfasis en los años 1990 y 2010. El bajón tan tremendo que se puede ver en el año 1990 en el acumulado se atribuye a un aumento en la temperatura sin precedentes que se va a evaluar en el apartado de temperatura. Dicho fenómeno conlleva a este valor tan bajo, a diferencia del año 2010 en donde el bajón se le atribuye a un fenómeno de la niña tan fuerte de esa época. Es verdad que en el año 1990 también se pasó por este fenómeno, pero no existe información que soporte crisis extremas causadas por la niña en esta área, por lo menos. Pero por otro lado, para el año 2010 existieron muchos reportajes y ocurrieron muchas crisis debido a ese mismo fenómeno. A lo largo de los años, para determinar la medida de nubosidad se ha implementado el uso de las octas. Son determinadas directamente por algún meteorólogo ubicado en una estación importante, como por ejemplo en los aeropuertos. Generalmente se realiza una observación de la cantidad de nubes presentes en el cielo, dividiendo el cielo visible en 8 partes. Una octa sería una parte cubierta de nubes por 7 de espacio libre, 2 octas, 2 partes de nubes por 6 de cielo libre y así sucesivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestra estación Suazuke, la nubosidad también presenta un bimodalismo al igual y como causa del bimodalismo presentado en la precipitación. El tope máximo fue de 6 octas en los meses de abril a junio y de octubre a noviembre. El promedio mínimo fue de 5 octas y se presenta a lo largo del resto del año. El punto de rocío coincide con el bimodalismo de precipitación, sin embargo no es demasiado alto, por lo tanto se concluye que la humedad encontrada en esta zona no es muy elevada, lo cual es un plus y una condición óptima para un terreno de cultivo floral. En este gráfico se puede apreciar la madre del clima, ya que las demás variables previamente observadas dependen y se modifican cuando ésta lo hace. La temperatura es una consecuencia de la radiación solar que a su vez determina la nubosidad, las precipitaciones, la humedad relativa, entre otros. Para la estación de Suazuke se puede apreciar el bimodalismo del que se ha hablado a lo largo del video, pero se puede apreciar un fenómeno impresionante durante los meses de junio a septiembre en donde bien la temperatura baja y siguen habiendo precipitaciones y los valores de humedad están altos. Es algo que no debería ocurrir, pero ocurre. Jaja. Y esto se debe a la localización específica de la estación en una zona montañosa, haciendo que las precipitaciones no dependan únicamente del calentamiento local, sino de nubes creadas en el mar o en otros lugares que son arrastradas por el viento hasta chocar con la montaña, viéndose obligadas a condensarse y generar pues lluvia. Volviendo al tema de 1990, en este gráfico se puede ver el valor más alto de toda la historia en cuanto a la temperatura en esta estación, lo que nos conduce a pensar en una sequía que realmente con estos datos no se tiene certeza de la razón principal. La humedad es un cálculo entre valores de temperatura y punto de rocío, determinando así la cantidad de agua presente en el aire en un porcentaje. Cuando la capacidad del aire se satura al máximo, esta agua se precipita y se crean elementos como la bruma. Para la estación Suazuke, el bimodalismo obedece a la precipitación más que a la temperatura, ya que se observa más similaridad producto del tipo de lluvias convectivas u orográficas. La tensión de vapor es básicamente la presión ejercida por el vapor de agua contenido en un volumen de aire húmedo. Se expresa en milibares al ser un dato natural de presión y en pantalla está el promedio, la máxima y la mínima obtenidas en esta estación.
La verdad, yo creo que la palabra bimodalismo exista. La estación climatológica El Llano se ubica en el municipio de Sopó, junto a la corriente Teusaca, reportando datos desde su fecha de instalación en 1977, cuya suspensión no ha sido realizada. Respecto a los últimos años, entre el 2005 y 2017 se observa un patrón bimodal leve que consta de una temperatura media promedio entre 11 y 16 grados centígrados, siendo este último el valor más alto según se muestra en la gráfica. Con respecto a la temperatura registrada promedio en la zona, entre los años 1981 y 2010 existe una fluctuación equitativa entre los valores máximos y medios de la misma, los cuales se encuentran en un rango de 10 a 15 grados centígrados con tendencias leves al bimodalismo, y el caso contrario se da en las temperaturas mínimas, cuya tendencia es a ser constante entre un rango de 6 a 7 grados Celsius, cuya variación no es mucha respecto a los valores máximos y mínimos como se observa en la gráfica y como se dijo anteriormente. Por último, la humedad relativa en la zona frecuenta grados superiores al 30%. En la valoración de los años 1981 al 2010 se presenta un patrón unimodal con picos de junio a agosto superiores al 94% e inferiores en los meses de noviembre a febrero. Relacionando dichos patrones y picos de unimodalismo con el patrón de precipitación, se observa que específicamente estos meses son los de mayor flujo de agua, vapor de agua o escorrentía en la zona, por lo que también se justifica una baja temperatura media en la zona durante este rango de tiempo.